¿qué hacemos con el manejo de la vía aérea del paciente en parada cardíaca? Porque por mucho tiempo ese siempre ha sido uno de los puntos interesantes. Entonces, mi presentación, ¿la pueden ver bien, cierto? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bien, súper. Es cómo poder entonces interactuar con estos elementos de oxigenar, ventilar, reanimar, en base a lo que hemos comprendido de los fenómenos fisiopatológicos y de cómo poder resolver, en definitiva, el problema de la vía aérea. Entonces, uno de los puntos relevantes es que no todos los pacientes, de acuerdo a lo que nosotros ya vimos en las presentaciones anteriores, necesitan lo mismo. No todos los pacientes necesariamente van a requerir una intubación endotraqueal durante la parada cardíaca y probablemente algunos sí lo van a requerir. De pronto, en la manera que nosotros podemos enfrentar a estos pacientes, nos centramos mucho en nuestras preferencias por sobre los principios que el paciente requiere. Y cuando hablamos de vía aérea, desde mi perspectiva, hay siempre una interacción entre estos tres balances muy generales. Primero, ¿cuál es el nivel de entrenamiento que tienen las personas que van a tomar las decisiones en relación al paciente? Segundo, ¿qué tienen a mano? Y tercero, ¿cuáles son las necesidades del paciente? Porque así nosotros podemos estandarizar procesos y sistemas de atención, pero no todos los pacientes son iguales. Y aquellos enfermos van a requerir, de pronto, alguna o una estrategia distinta a las que nosotros habitualmente le entregamos. Si lo pudiéramos simplificar, no todos los pacientes necesitan un tubo 7.5, una hoja Macintosh número 4 y un estilete. La vía aérea no se va a resolver con ellos, sino que probablemente tiene que ser personalizada. Y como conversamos en relación a la presentación anterior, a la presentación de Roberto, eh, el tratamiento del paro cardíaco está muy centrado en las medidas de soporte de vida, donde probablemente la reina de ellas siempre va a ser las compresiones torácicas y la desfibrilación precoz para lograr disminuir los riesgos asociados a los daños que revisamos en la presentación anterior. Pero básicamente es mantener un flujo de sangre hacia los órganos nobles. Eso no significa de que la vía aérea sea irrelevante o que con este cambio del ABC al CAB pasamos a tener irrelevancia en torno a la vía aérea. No ese es el énfasis. El énfasis es que el paciente necesita recibir más compresiones torácicas para poder mantener estos niveles de perfusión y como vimos, hay algún momento en el cual el paciente se puede mantener oxigenado con otras técnicas. Y hay problemas asociados al manejo de la vía aérea, los que básicamente están derivados de las frecuencias de la ventilación y el aumento de los volúmenes tidales que le entregamos a los pacientes. Ambas cosas no siempre las podemos medir. Hoy en día sí hay tecnología con la cual podemos medir tanto la frecuencia ventilatoria como el volumen tidal que le vamos a entregar con la bolsa de resucitación. Pero este es un estudio más o menos interesante porque logra dimensionar que pese a que estamos muy internalizados a que tenemos que normoventilar al enfermo, lo que estamos haciendo en escenarios hospitalarios en promedio es entregar 30 ventilaciones por minuto, en escenarios hospitalarios 20 ventilaciones por minuto, cuando ya las guías desde el 2010 en adelante nos están diciendo que necesitamos solamente 10 ventilaciones por minuto. Y eso está suscitado por el modelo fisiopatológico que nos acaba de explicar Roberto, ¿cierto? En relación a esta fase eléctrica, circulatoria y finalmente metabólica. Pero más de entender aquellos procesos y fenómenos, es entender cómo este desbalance entre el aporte, consumo y transporte de oxígeno finalmente va a ir gatillando una serie de problemas. Ahora, el manejo de la vía aérea siempre ha sido una papa caliente, siempre ha sido un tema complejo porque tenemos muchas posturas, tenemos sexos, sesgos, perdón, sexo también tenemos, pero sesgo es lo que tenemos en el manejo de la vía aérea, que son a veces profesionales, que son a veces desde el punto de vista de la habilidad, ¿cierto? Nosotros le atribuimos, intubar a un paciente tiene una atribución incluso social dentro de la institución, esta persona es buena porque intuba la primera, esta persona es más o menos porque no intuba la primera o porque no le gusta realizar la intubación. Entonces, estos paradigmas suceden en todos los lugares y les quiero mostrar 4 estudios que desde mi punto de vista son bastante relevantes y nos traen nueva luz. Este es el Airway 2, probablemente es uno de los estudios en manejo de vía aérea en paros extrahospitalarios más extensos, se hizo en el Reino Unido, logró aleatorizar 9.626 paros extrahospitalarios no traumáticos.
tremendo número, para que vean la cantidad de paros cardiorrespiratorios que ellos logran atender. Y ellos aleatorizaron a los paramédicos. En Reino Unido trabaja la atención prehospitalaria con paramédicos, y ellos dividieron a los grupos en un grupo que iba a hacer solamente intubación endotraqueal y un grupo que iba a hacer uso de dispositivos supraglóticos con una máscara laringea conocida como IGEL. La única diferencia que hubo es que una vez que los paramédicos eran seleccionados, tuvieron 30 minutos de entrenamiento, 30 minutos de entrenamiento en la técnica que ellos iban a realizar. 4.886 pacientes en IGEL versus la intubación endotraqueal 4.410 pacientes. ¿Y qué estaban buscando ellos? Estaban buscando ese objetivo que nos mencionó Roberto, la calidad de la sobrevida a los 28 días posterior a el retorno a la circulación espontánea. Es decir, no el primer objetivo de retorno a circulación espontánea, sino que cuál es la calidad de la sobrevida, también evaluado con la misma escala que mencionó Roberto. Y fíjense que no hubo diferencia estadísticamente significativa en el outcome neurológico de estos pacientes. Es decir, el paciente intubado no anduvo mejor que aquel paciente en el cual se utilizó un dispositivo supraglótico. No hubo diferencia estadísticamente significativa, los porcentajes son súper bajos, 6.4%, estamos hablando en la urbe de Londres, y con la intubación un 6.8%. Pero aquí hay algunos elementos importantes, porque ese siempre es el objetivo primario de una investigación y siempre hay unos objetivos secundarios, terciarios y otros. Fíjense que la tasa efectiva de ventilación fue mucho más alta con el dispositivo supraglótico, un 87% versus un 79%. Es decir, no solo fue más eficaz entregar una ventilación, sino que hay un promedio de 2 minutos, 2.3 minutos, en que la ventilación fue mucho más rápida cuando se utilizó el dispositivo supraglótico. Uno de los riesgos que está asociado al uso de los dispositivos supraglóticos por parte de los proveedores siempre es que con eso no vamos a sellar la vía aérea completa, entonces hay riesgo de broncoaspiración y una serie de complicaciones derivadas de lo mismo. Fíjense que cuando estudiaron ellos la broncoaspiración, que era su segundo objetivo de estudio, un 26.1% presente en los dispositivos supraglóticos versus un 24.5% en los pacientes que fueron intubados sin significancia estadística. ¿Qué otra ventaja tuvo el uso de los dispositivos supraglóticos? Es que la pausa en las compresiones torácicas fue mucho menor. Y este es otro estudio que se hizo en Estados Unidos, más o menos en el mismo periodo de tiempo. Y es bastante parecido porque estos estudios no están comparando si es que el iGel o esa máscara laringea es mejor que las otras. Se está comparando un dispositivo supraglótico. Y ellos, acá en este estudio en Estados Unidos, están comparando entonces la efectividad del tubo laringio versus la intubación endotraqueal. También es un estudio prehospitalario, un número interesante de pacientes, 3.000 pacientes en paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el outcome neurológico es la sobrevida a las 72 horas. Tal vez esperaríamos, ¿cierto?, un mejor nivel de sobrevida porque nos vamos a saber cuál es la calidad de la respuesta neurológica de estos pacientes. Fíjense que el primer objetivo, que era la tasa de sobrevida, a las 72 horas, en el grupo que se ocupó un tubo laringio, un 18% versus un 15.4% en los pacientes que fueron intubados. Es decir, nuevamente una fuerte recomendación hacia, o más que recomendación, sino que un fuerte espaldarazo hacia el uso del dispositivo supraglótico. No hubo diferencia en los daños en la hipofaringe, en la broncoaspiración o en el desarrollo de neumonía. Pero probablemente el objetivo o el número más importante de este estudio está en la parte más baja de la diapositiva, porque la tasa de éxito en el manejo de la vía aérea de estos pacientes fue un 90.3% cuando se utilizaba el dispositivo supraglótico versus un 51.6% en aquellos pacientes que fueron intubados. Ahora, este punto es relevante porque estos paramédicos no tuvieron entrenamiento adicional. Es decir, se les entregaron los aditamentos, cada uno fue aleatorizado para ver si es que iba en el grupo de intubación o en el grupo de dispositivo supraglótico. Fíjense que entonces podríamos decir que fue como un diagnóstico situacional de lo que estaba pasando con las intubaciones antes del diagnóstico, antes de la evaluación. Un 51.6 es un porcentaje bastante bajo.
Este otro estudio muy interesante también se hizo en atención prehospitalaria y en los otros dos anteriores estábamos comparando dispositivos supraglóticos versus intubación endotraqueal. Lo que vamos a ver ahora es manejo básico de la vía aérea, cánula más bolsa de resucitación versus la intubación. Y este estudio es un poco distinto porque también estaba buscando eh, identificar el outcome neurológico de los pacientes a los 28 días del paro cardiorrespiratorio, pero estaba buscando identificar inferioridad de una de las técnicas sobre la otra. Y el estudio quedó inconcluso, porque como ese era el objetivo, no hubo inferioridad o no inferioridad de una técnica sobre la otra. La sobrevida neurológicamente favorable a los 28 días para los pacientes que utilizaron estrategias básicas de la vía aérea, bolsa válvula máscara más cánula, un 4.3%, versus aquellos pacientes que fueron intubados un 4.2%. Nuevamente, los niveles de retorno o de sobrevida neurológica de los pacientes súper bajos, porcentajes de un 4.3, un 4.2, un estudio realizado en Francia y Bélgica, donde la atención prehospitalaria es medicalizada, es decir, quienes estaban realizando las técnicas eran médicos. Y si ustedes se fijan en las dificultades para el manejo de la vía aérea, estos médicos tuvieron muchas más complicaciones para hacer una ventilación con dispositivos básicos que cuando tenían que intubar al paciente. Este último estudio es un poco más antiguo, pero sigue siendo súper relevante. Ahora, ojo, para que no nos podamos confundir. Este estudio está mirando a un subgrupo muy específico de pacientes donde sabemos que las tasas de sobrevida son mucho más elevadas, de acuerdo a lo que mencionó Mario y a lo que mencionó Roberto. Es decir, estamos viendo estrategias de oxigenación pasiva en pacientes con paros por ritmos desfibrilables en los presenciados versus los no presenciados. Bien, es decir, un paro presenciado por un testigo, donde nos vamos a centrar solo en compresiones torácicas y la estrategia para manejar la vía aérea va a ser una cánula y una máscara de alto flujo a 15 o 25 litros por minuto, y con este intercambio de gases que se va a producir naturalmente por las compresiones torácicas, vamos a hacer esta oxigenación. Esto versus ventilarlo con bolsa válvula máscara y una cánula orofaringea. Son 1019 pacientes de este subgrupo, es decir, paros cardiorrespiratorios presenciados. 459 en ventilación pasiva, 560 en ventilación básica. En los paros presenciados por fibrilación ventricular con sobrevida neurológica intacta, un 38.2% para aquellos pacientes que fueron con oxigenación pasiva, es decir, sin hacerle nada a la vía aérea, más allá de aportar oxígeno en altas concentraciones asociado a una cánula, versus un 25.8% en aquellos pacientes que fueron utilizados con una estrategia de bolsa válvula máscara. En los paros cardiorrespiratorios no presenciados por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, es decir, en aquellos no presenciados por ritmos desfibrilables, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Una de las miradas puede ser que no es más malo o mejor hacer una estrategia básica en este subgrupo. Y en los ritmos no desfibrilables las tasas evidentemente son mucho más bajas, tampoco tienen significancia estadística, pero tal vez a esos paros específicamente había que tener algún otro tipo de estrategia. Entonces, en base a esta información, que es toda pre-pandemia por COVID, el COVID cambia y pone un fuerte énfasis en el control de la vía aérea, pero no porque el paciente vaya a estar mejor, sino para disminuir los riesgos de contagio de las personas que están atendiendo al enfermo. Entonces, las lecturas erróneas de esta información es que no deberíamos intubar a nadie. O esto significa entonces que el personal de atención prehospitalaria no tiene que intubar ni tiene que saber intubar al paciente. Y de seguro ustedes o yo en un espacio de nuestro cerebro tienen que decir, ya, pero eso le pasa a otro porque yo soy un excelente intubador. Veamos y digamos las cosas como son. Estos estudios nos demuestran que el manejo de la vía aérea no necesariamente del paciente en paro se va a resolver siempre con la intubación. Y esta intubación va a estar asociada a más complicaciones, menor tasa de sobrevida y mayor riesgo de complicaciones.
Existen paros donde sí va a ser necesario intubar al paciente, y es por eso que es importante mantener las habilidades de las personas que van a desempeñar la técnica. Como por ejemplo, los paros hipóxicos podrían ser alguno de ellos, los paros o el paciente que está con obstrucción completa de la vía aérea, algunos enfermos que estén en asfixia por inmersión, en el trauma, en algunos traumas pudiese ser una buena alternativa, y en los cuidados posparo del paciente comatoso. La sociedad americana, el Consejo Europeo, los chinos, los canadienses, cuando nos enfrentamos al paciente posparo cardiorrespiratorio, las primeras medidas son realice un ABC, si el paciente está inconsciente, controle la vía aérea y la ventilación, para poder manejar en parte un poco las variables que nos explicaba Roberto en relación al barrido excesivo de CO2 y al aporte de oxígeno. Entonces, no intubar al paciente durante la RCP no te convierte en un mal proveedor, porque probablemente hay un grupo grande de pacientes que no lo va a necesitar. Y también tenemos que reconocer que la intubación es una técnica para el paciente y no para el equipo. Esta frase, de seguro ustedes la han escuchado, la han visto o es bastante típica. ¿No salió el paciente del paro? Sí, pero lo intubamos. Es decir, el tubo pasó las cuerdas vocales. Al cuarto intento, que estaba difícil la vía aérea del paciente. Cuando nosotros hacemos este proceso reflexivo durante la atención del paro cardiorrespiratorio, significa que probablemente nuestras prioridades en el soporte de vida deben ser replanteadas. Evidentemente eso va a depender del caso a caso. Y por eso, la primera es la que vale. Porque si nosotros vamos a llegar a la decisión de intubar al paciente, esto debe suceder en el primer intento. Y acá hay algunos elementos que tal vez suenan muy generales, pero que a la larga estoy convencido, condicionan el éxito de la misma. Lo primero es preguntarnos a aquella persona que va a desempeñar la evaluación y el manejo de la vía aérea, dónde adquirió y cómo mantiene sus habilidades clínicas. Segundo, ¿cuáles son las facilidades institucionales que tiene esta persona para mejorar? O asumimos porque es enfermero, porque es kinesiólogo, porque es matrón, porque es profesional, porque viene de aquí, viene de allá, ya debe venir entonces con el chip incorporado. ¿Cómo incorporo esta técnica en el modelo de trabajo? Cada uno de nosotros en los distintos equipos tiene diferentes formas de enfrentar al paciente. ¿Cómo voy a incorporar esta herramienta que tengo dentro del abordaje clínico del enfermo y cuáles son las tecnologías que voy a utilizar, pero también tengo que tener indicadores? Finalmente, eso nos va a llevar a la calidad y seguridad en la atención del paciente para poder discriminar cuándo tengo que intubar al paciente adecuado. Porque los escenarios prehospitalarios son distintos de los escenarios intrahospitalarios. Pero no solo eso, sino que los pacientes caen en paros cardiorrespiratorios por motivos distintos. En escenarios prehospitalarios es por una cosa, en escenarios intrahospitalarios es por otra cosa. Y eventualmente estos enfermos sí van a requerir un manejo más avanzado o derechamente la intubación del enfermo. Les quiero traer a colación dos recortes que me parecen súper importantes, que son del Consejo de Reanimación de Inglaterra. Son la actualización 2021. Estamos viendo la parte del soporte de vida avanzado y ya estamos viendo los puntos de la vía aérea y la ventilación. Hay dos flechas. Vamos a ver la primera. El Consejo de Expertos nos sugiere que las instituciones que intuben los pacientes en escenarios prehospitalarios tengan una tasa de intubación mayor al 95% de éxito en el primer intento en menos de 2 laringoscopías. La pregunta entonces es, si es que ellos están poniendo eso, es porque ellos miden sus tasas de éxito. Y la segunda es que cada intento debe ser menor a 5 segundos. Recuerden la última vez que participaron en un paro, la última vez que tal vez les tocó participar en la intubación durante un paro cardiorrespiratorio. 5 segundos es nada durante todas las estrategias que hay que desarrollar en la medida del soporte de vida. Y estas son las recomendaciones que se están dando ellos para poder llevar a las personas a que si van a intubar al paciente hayan resuelto el fenómeno de la estrategia de ventilación y oxigenación con otros dispositivos, y si lo van a hacer, cuenten con los elementos de seguridad que les va a permitir realizarlo en la primera intención. Y en el segundo apartado nos menciona entonces, use videolaringoscopía
para las intubaciones de acuerdo a los protocolos locales y la experiencia del proveedor. Y este elemento me pareció importante, porque no nos tira, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este tremendo zapallo de, ya, hay que intubar a los pacientes cuando tengan tasas de éxito sobre el 95% y en menos de 5 segundos, con una hoja de laringoscopio convencional, sino que nos está dando elementos de la tecnología que nos van a acompañar, como por ejemplo el videolaringoscopio, que nos asegura una mejor visualización, y si lo acompañamos con otros aditamentos como el boogie, aumenta exponencialmente las tasas de éxito de la intubación. Entonces, mis conclusiones son tres. La vía aérea debe estar abierta y despejada. El monitoreo de la capnografía es un estándar de calidad, y hiperventilar mata a los pacientes. Si en la próxima vez que atendamos un paro tenemos las ganas, vemos el entusiasmo por intubar al paciente, tal vez tenemos que parar, pensar, analizar la fase del paciente en la cual se encuentra en el paro cardiorrespiratorio y después actuar de la mejor manera.